Muy buenas, querido amigo de Ventana Evangélica. Pues tenemos con vosotros este primer programa, podemos decir, en relación a la primera entrevista que vamos a tener de Ventana Evangélica. Y tenemos un invitado muy especial. Tenemos con nosotros a José Luis Jiménez. Él es miembro de la Real Academia de San Dionisio aquí en Jerez de la Frontera y un investigador del pueblo, de la ciudad de nuestro Jerez. Y también algo muy importante, la Fraternidad de Iglesias Evangélicas de Jerez le concedimos el primer premio José Bielesí por sacar a la historia, a sacar a la luz, mejor dicho, la historia del pueblo evangélico aquí en Jerez. Y bueno, qué mejor que nuestro amigo José Luis para darle la bienvenida. José Luis, bienvenido. Gracias, Antonio. Un placer. Decía que, bueno, antes que nada, ¿verdad? Darte las gracias porque en nombre de la Fraternidad de las Iglesias Evangélicas de Jerez y personalmente, ¿no? También porque cada vez que estoy estudiando veo el valor que tiene todo lo que tu persona ha sacado a la luz en relación al pueblo evangélico, al pueblo protestante, ¿no? José Luis, ¿cómo nace en tu persona la inquietud de sacar a la luz la historia del pueblo evangélico? Buena pregunta, yo la verdad que sí. Mira, pues trasteando, como yo digo, yo estoy rebuscando la historia local y me encontré, a través de un poco también de investigando la relación del vino, de la cultura del vino, vi que había la comunidad de los hombres, los británicos instalados aquí en Jerez, como los Williams, los Mackenzie y otros muchos que estaban aquí a mitad del siglo XIX, que iban adquiriendo fuerza y iban apareciendo pequeñas informaciones al respecto de su inquietudes religiosas que no eran atendidas realmente, como es enterrar a sus muertos, como era el poder celebrar misas entre ellos, dentro de una sociedad también cerrada, muy complicada, de la sociedad jerezana tan católica, apostólica y romana, ¿no? Que vivía en España en general, pero que en Jerez en concreto y en esta parte de Andalucía era bastante fuerte y había cierto rechazo, evidentemente, como era tradicional en España, a cualquier elemento que perturbara un poco esa armonía religiosa que era la uniformidad católica de España, y los protestantes se le veían como enemigos realmente, aunque teníamos Gibraltar al lado también, que eso era un foco también importante de comunicación y donde había una relación de reverendos y presbíteros que llegaban de Inglaterra o de Escocia, de las diferentes doctrinas que había evangélicas, como la anglicana, la High Church inglesa o la Low Church, las diferentes iglesias de la Low Church británica. Pues bueno, todo eso me llegó y me encontré que estaba poco estudiado realmente, y como a mí me gusta reivindicar a los que son tapados, ocultados, y a los que son censurados, pues eso me gustó, me llamó la atención de esa comunidad, de ese grupo de personas que, a través sobre todo de una figura clave como es José Bielesí, que tú has mencionado, y todos los problemas que tuvo ese hombre para abrir la iglesia, la capilla que tenemos en Jerez actualmente en pie, ¿no? Pero que algunos querían que se cayeran en su época, pues todo eso vi que eran unas personas luchadoras, ¿no? De sus ideologías, y que en realidad no eran tan diferentes a nosotros, porque la base era la cristiana realmente. Tenemos una historia común, que es el cristianismo, ¿no? Con las variantes que se han producido desde Lutero, que dividió a la iglesia, pero teníamos un elemento común, ¿no? Y que comulgábamos con muchas cosas, ¿no? Pero que los poderes, la iglesia, las instituciones hicieron que viéramos a los protestantes como verdaderamente enemigos, y que esto hasta hace muy poco, yo recuerdo experiencias de que era mencionado un protestante, era como el diablo realmente, ¿no? Y eso es lo que me llamó la atención de que eran personas como nosotros, que ibas conociendo también, y que os conocí ya después, posteriormente, de que había que reivindicar esa lucha y esa parte de nuestra historia que forma parte, como digo, de nuestra historia local, y eso es lo que me motivó realmente. Ahora hablaremos más detalladamente de esta figura, que yo creo que es muy importante, ¿no? Hablar de José Bielesí, una figura clave, como tú bien has mencionado, ¿no? Porque tenemos su legado, tenemos un legado actualmente palpable, ¿no? En nuestra ciudad, con esta iglesia, ¿no? La iglesia del Salvador que tenemos allí, ¿no? Y ahora hablaremos, pero porque yo siempre comento, ¿no? Los recorridos históricos que se hace siempre de Jerez de la Frontera,
se va a algunas capillas importantes, pero yo creo que se tenía que tener en cuenta el visitar esta iglesia protestante por la solera, por el legado que hay, la antigüedad, porque hay, evidentemente, historia, como tú bien comentas, ¿no? José Luis, ¿a qué época más o qué escrito más antiguo tenemos que sepamos, ¿no?, de la historia del pueblo evangélico aquí en Jerez? ¿A dónde nos podemos ir? Bueno, el Archivo Municipal de Jerez es una fuente fundamental, ¿no?, para encontrarlo. El Archivo Histórico Provincial también de Cádiz, hay informaciones muy importantes porque era un puerto marítimo donde entraba mucha gente, muchos productos, era un lugar clave, ¿no?, sobre todo con el comercio con América, ¿no? Cádiz era un foco importantísimo. A través también de la invasión napoleónica que hizo muchos cambios en la sociedad, ¿no?, y que se planteó la primera constitución liberal, ¿no?, en España y prácticamente en Europa, los cambios de conceptos y de ideas que eso iba a implicar realmente a partir de 1812, con lo que la constitución también española permitía abría ciertas puertas para que otras congregaciones, otras religiones pudieran pervivir y trabajar aquí en España, cosa que antes no se hacía. Como digo, esos documentos, incluso libros protestantes o de Biblias protestantes que se querían introducir a través de ese comercio mercantil y a través de los barcos, principalmente de Cádiz, pues como la aduana, la policía, la censura, la Inquisición buscaban, prohibían, castigaban o quemaban o daban pena de cárcel a los que querían introducir ese tipo de libros aquí en España. Y como digo, esos archivos son claves para documentarnos de cuáles fueron esos principios muy difíciles también y como decía también anteriormente, Gibraltar era un foco importante para la comunicación o para la llegada de reverendos que intentaban o de representantes de los evangélicos y de los anglicanos para que en la zona también se dejara sentir su influencia. Es clave, no solamente en España no hay otro punto como Gibraltar que para que eso se notara, ¿no? Ocurre también de que en ese siglo XIX tan convulso, la llegada de intereses británicos como pueden ser las minas de Huelva, evidentemente, la industria o las compañías británicas que se instalaron en Huelva, que también introdujeron, que poco a poco también plantearon la necesidad de capilla y de atenciones por parte de curas o de reverendos de feligreses, esos feligreses que querían ser atendidos espiritualmente, o las zonas industriales de Málaga, ¿no? Tenemos el famoso cementerio también de Málaga, que es declarado de interés cultural, ese cementerio, o incluso las minas de Linares, en el centro de Andalucía, también había compañías británicas, y todo ese foco en el que se mezclaron intereses comerciales, intereses culturales, religiosos, permitió de que esa apertura para que los protestantes fueran atendidos y pudieran tener, bueno, su posibilidad de ejercer y difundir sus credos. Lo que sí vemos claramente es que hay sobre todo en Jerez, ¿no?, hay una estrecha relación entre el negocio del vino, ¿no?, y el mundo protestante. Totalmente, e incluso no solamente en Jerez, muy cercano, en el puerto de Santa María, otro bodero, Campbell, también empezó a hacer actividades religiosas dentro de lo que se consideraba como su territorio consular o de extranjero, porque era el cónsul representante del Estado de la corona británica en el puerto de Santa María. Ahí también empezó a hacer actividades de atención por parte de los protestantes para celebrar las misas, ¿no?, en su casa. Cosa que aquí en Jerez ocurrió algo un poco raro, que hubo un intento de hacer misas en una casa, en la calle, justo creo que era la calle Santa María, donde vivía un comerciante de vinos. Fue denunciado y bueno, ahí se lió una bastante complicada, tanto así que llegó hasta el Parlamento británico, en la cual por parte de uno de los parlamentarios conservadores protestó enérgicamente de que ocurría en Jerez, que no se podía celebrar misa allí por la comunidad protestante. ¿Qué ocurre? Que el cónsul en Jerez en concreto era un Gordon escocés católico. Entonces él se negó a que en su casa, como ocurría en cambio con Campbell en el puerto, pues, se celebrara misa, y se negó.
inmediatamente, al poco tiempo, fue destituido como cónsul y fue nombrado en otro inglés, en este caso protestante, que ya flexibilizó un poco la historia, y a partir de ahí también ya se inició la construcción de... También ocurrió también en ese tránsito la situación de la España de la Primera República, con una mayor apertura. Hablamos al principio de la Constitución de 1812, pero ya se tardó hasta 1870 casi en que con la Constitución de la Primera República y los gobiernos más liberales hubiera una mayor permisividad, se permitieran esos cementerios dedicados a la comunidad protestante o extranjera, a veces también a algún judío o algún musulmán también, pero sobre todo la protestante, eran enterrados en esos cementerios, y en Jerez se construyó un complemento al cementerio católico en la calle Santo Domingo, en el que perduró hasta hace muy poco, donde el rótulo de la entrada era, pues creo que recordar que era cementerio protestante en la fachada, y eso pues perduró. Y actualmente en el cementerio de la Merced hay un pequeño rinconcito donde parte de esos restos de algunas de esas familias que pudieron trasladar los restos de estos parientes protestantes al cementerio de la Merced, se conserva allí un pequeño trozo del cementerio dedicado a la comunidad protestante, ¿no? Sí, hemos podido ver, personalmente he podido ver las lápidas, he podido ver allí las lápidas, y hay, como tú bien comentas, ¿no?, ese testimonio del cementerio protestante. Y de hecho, ¿no?, yo creo que no sé en qué época, bueno, en ese siglo XIX que estamos viendo, creo que aquí en Jerez, ¿no?, cuando fueron a enterrar también a un creyente protestante, ¿no?, creo que tardaron 2 horas, tuvieron que tardar 2 horas para poder, pues estaba el funcionario abriendo el boquete. Hubo una desidia por enterrarlo, con las protestas incluso de algunas personalidades católicas vinateras que eran amigos del fallecido, que creo que era Mackenzie, John Mackenzie, John P. Mackenzie, el que murió, que era un representante inglés de vino muy bien relacionado en el sector, y que ciertos otros miembros de compañías vinateras, creo que era también uno de los Gordon y algún otro católico en sí, que protestaron enérgicamente ante el alcalde para decir que ocurría con aquella desidia, de aquella dejadez y que falta de tacto para tener al pobre hombre allí al descubierto, y que no se le diera un enterramiento adecuado con los actos litúrgicos correspondientes, ¿no? Hay que tener en cuenta, y no lo hemos dicho, que por qué dónde se enterraba anteriormente a los protestantes cuando fallecían en España, antes de que hubiera cementerio. Bueno, pues lo que se hacía era de noche, casi a escondida, en la playa, muy cerca de la playa, allí sin ningún acto litúrgico y sin nada, en secreto se enterraban los cuerpos de casi asolapadamente, y ocurría que muchas veces el cuerpo estaba enterrado muy cerca de la playa o de la tierra, que el cuerpo a veces se encontraba a los 2 o 3 días flotando en medio de la bahía, ¿no? El cuerpo de este pobre hombre. Bueno, pues eso ocurrió, eso fue real, y hasta que no se consiguió que hubiera ese trozo de cementerio o de lugar dedicado a los muertos protestantes, la verdad que no se organizó mínimamente esto en España. A veces había cosas cómicas, ridículas y poco extrañas, ¿no?, kafkianas en estas situaciones. Y como digo, hasta que no se hizo la capilla, que fue un esfuerzo personal de Joseph Villesier, que hay que reconocerlo, que yo creo que es una persona clave en la historia local, en el que muchos de sus hijos nacieron aquí en Jerez, es decir, en la calle Argüelles. Algunos fueron médicos, fueron comerciantes, fueron personalidades, y tuvo una familia muy amplia. Algunas de sus hijas también se casaron con representantes de evangélicos en Madrid, con otras comunidades, de otros representantes que trabajaban en Madrid, con familias también muy reconocidas en la difusión del evangelismo de la Iglesia evangélica aquí en España. Y la verdad que esa familia, y sobre todo Raquel, su mujer, y él, hay que reconocerle... Perdón, te interrumpo, estamos hablando del primer pastor protestante aquí en Jerez. Establecido. El primer pastor protestante
estable, Sí, estable exacto. y con capilla, porque anteriormente habían llegado algunos que esporádicamente llegaban, como digo, de Gibraltar, de Huelva. Sí, pero digo, hablamos de establecido. Exactamente, Perfecto. hay que matizarlo de que fue el que se estableció, el que vivió y durante muchos años, el que creó una familia, el que con gran esfuerzo creó esa capilla que, como tú dices, había que llevarla en ese recorrido para los visitantes, de mostrar esa capilla, que es, creo que una de las primeras o la primera capilla con esa singularidad de estilo neogótico que se crea en España, y Josep Villesé consigue que se construya, porque ningún arquitecto jerez quiso colaborar en la construcción de esa iglesia. Incluso en la prensa local se decía que ojalá pasado el tiempo pudiéramos ver los escombros de esa iglesia caída, ¿no? Sí. Gracias a Dios y el destino pues permanece en pie, está allí para uso y disfrute, bueno, de la comunidad protestante, y es un edificio que da cierto bueno, embellecimiento a aquella zona que quedaba fuera de Jerez, que está muy cerca de la estación de trenes, pero que en aquella época, en el siglo XIX, estaba muy alejado del centro, pero que ahora le da cierto encanto allí al entorno donde está. Tengo aquí, me he permitido traer precisamente un escrito tuyo, ¿no? Un escrito tuyo publicado en el Diario de Jerez, el 9 de noviembre del 2020. Tenemos aquí, pues, me lo he traído, las publicaciones que tú estuviste haciendo. Ajá, gracias. Vamos a poner aquí esto. Eso fue un artículo recopilatorio, un poco de los datos que yo... No sé si te acuerdas. Sí, claro, sí, no sé si se ve bien. Y bueno, y aquí hay dos fotografías que me gustan mucho, que es un poco el rótulo de la calle que se le dedicó a Josep Villesé, gracias al esfuerzo de la comunidad evangélica y de algunos también que apoyamos a esta idea insistentemente y que estaba olvidada. Conseguimos que una calle en Jerez se le diera el nombre de Josep Villesé, y anteriormente una placa recordándole también en su labor didáctica y pedagógica, porque hay que recordar, también decirlo, que no solamente hizo hizo una labor de captación y de promoción de la iglesia evangélica, sino que tanto él como su mujer y algunos maestros, algunas personas que trabajaron como maestros, crearon dos escuelas, una para niños y otra para niñas, en una zona en la que estaba, bueno, desatendida en ese sentido por parte del ayuntamiento, en el que era el campo, y allí tuvieron enseñanza los niños y niñas de aquella parte de Jerez, que gracias a ellos fueron una labor también pedagógica y de formación para los niños. Estamos hablando de 1870 y... 70 y tanto, 80, la década de los 60, 80, 90, prácticamente 72, estuvieron trabajando hasta la Guerra Civil, en el que se cerró, desgraciadamente, la actividad durante un tiempo a la iglesia, y las escuelas evidentemente fueron cerradas y ya no dejaron de funcionar, ¿no? Desgraciadamente. Claro. Pero que hay una anécdota que se cuenta también de que los cristales que tenía la iglesia, que había unas cristaleras de colores en la fachada, fueron rotas, le lanzaron piedras a miembros de Acción Católica aquí, que era más radical en ese sentido. Pasaron por allí en los años 40, ¿no?, en que la cosa estaba también más sensible, y rompieron esas cristaleras, pero inmediatamente el cónsul aquí, que era Guido William, los Williams, llamó al gobernador civil aclarándole de que, bueno, estaban atentando no solamente contra una capilla, sino contra una propiedad de la corona británica, que evidentemente las iglesias tipo de iglesias forman parte, y la representante principal de la iglesia anglicana o de la iglesia en Inglaterra es la reina, la que era reina en aquel momento, Isabel II, y entonces no se volvió a repetir ningún atentado contra la iglesia, ¿no? Es curioso, José Luis, que lo digo porque igual muchas personas, nos queda un poco tiempo, ya nos quedan 10 minutillos y tenemos mucho todavía que hablar, ¿no? Pero es importante, ¿no?, para que se sepa, ¿no?, también, ¿no?, que si bien se crea, ¿no?, la iglesia, creo que eso fue en 1872, se termina en el 74. Creo que sí. Y bueno, con motivo de que, como tú bien decías, ¿no?, había cerca de 200 niños que se estaban atendiendo allí, en aquella época, ahí queda. Y bueno, y hay una contrarreforma, ¿no?, que por el hecho de que se levanta la iglesia protestante,
luego hay una contrarreforma, ¿no? ¿Tú qué nos puedes decir? Sí, bueno, evidentemente cuando los católicos vieron que allí se levanta la iglesia, que se abren dos aulas para niños y para niñas, en el que, bueno, ni la iglesia ni el ayuntamiento tenían preocupación, especialmente por aquella área, que no tenía mayor interés, evidentemente no había, eran clases populares, entes de campo, muy sencillas, pues inmediatamente le vieron la oreja al lobo, no les gustó aquello, y doña Carmen Núñez de Villavicencio, que era muy católica apostólica ella, con mucho dinero apoyó a que allí se abriera Mundo Nuevo, que está prácticamente pegada a la iglesia. Entonces, inmediatamente se creó aquel colegio, que todavía está en pie, ¿no? Porque vieron que temieron de que aquello pudiera ser un foco importante de difusión del protestantismo, e inmediatamente crearon ese colegio, que fue un edificio importante, con el apoyo y la economía de los católicos de Jerez, ¿no? Que, bueno, estuvo bien en cierta manera. Bueno, se atendieron más niños. Se atendieron más niños y era otra manera de crear a la contra. Bueno, pues se hizo ese colegio, pero la labor, y todavía hay documentos que se conservan tanto en vuestros archivos de la capilla, de la lista de alumnos y alumnas y de maestros que impartieron clases, que además tuvieron también problemas porque a veces eran denunciados porque no tenían la titulación de maestro, sí, que le buscaban la punta a todo, ¿no? Incluso recuerdo otra anécdota que hay, que Josep Belice atiende a un feligrés protestante que ha fallecido, es denunciado, y claro, porque le está dando allí el ritual protestante en el patio o en la casa, es denunciado, y evidentemente es que el muerto es que era protestante, evidentemente la familia había llamado al reverendo para ser atendido por el rito evangélico, porque el muerto era protestante, y bueno, pues ni eso tampoco se quería que se hiciera, ¿no? Corrígeme si me equivoco, ¿no? Pero según he podido también ver los escritos que ha sacado, ¿no? Que antes de estar en la calle Argüelles, estuvieron en la calle Ponce, ¿no? Y no sé si también la Capilla de las Angustias, antes de ser católica, era también protestante. Bueno, ahí hubo una desacralización en los revolucionarios del siglo XIX, 1870, los revolucionarios jerezanos desacralizaron esa capilla de las Angustias, era una capilla católica. En ese periodo se sacralizó como católica y se permitió una serie de actividades sociales, de grupos también, creo que algo de la masonería, y se permitió la celebración de algunas misas protestantes en esa capilla de las Angustias. Así que un poco se iba viendo los lugares hasta que posteriormente se hizo la capilla, es decir, no tenía un local fijo, y hicieron ese recorrido. También hay otra capilla donde se celebraron misas, que es la capilla que existe en el Palacio del Arreglo de las Cadenas, de los duques de Abrantes. Allí, como bien sabéis, y los que hayan visitado la Real Escuela de Arte Ecuestre, en uno de los laterales de las esquinas del edificio hay una pequeña edificación con una cúpula, y que se ve perfectamente cuando uno visita la escuela, que tiene, bueno, pues una forma tan particular, que era la capilla de ese palacio, que si en un principio era católico también, era un edificio hecho por los duques de Abrantes, pasó posteriormente a manos de una compañía, la compañía Sandeman, que sería posteriormente Sandeman, pero que ahí vivió la familia de Walter Buck. Walter Buck era también un vinatero inglés, ahí vivió durante mucho tiempo con sus pájaros y sus animales circulando allí por el jardín, y allí convocaba a la comunidad protestante, tanto británicos como algunos representantes consulares americanos también, y de otros países que tenían la religión protestante y que estaban aquí en representación de sus países, o como comerciantes, tanto provisionalmente o que vivían aquí, y allí se estuvo celebrando también las misas protestantes. Así que, como vemos, es un recorrido muy curioso de todo ese itinerario de la comunidad evangélica, ¿no? Incluso hay también relaciones con el deporte. Y en el fútbol concretamente, como decimos, y como hemos dicho también, no solamente la cuestión de vino, sino que los ingleses trajeron otras influencias, ¿no? Los británicos. Que yo creo que tenemos, ¿no? En el estadio de Chapín, tenemos prácticamente la placa, ¿no? A uno de los fundadores podemos decir, iniciadores del fútbol aquí, ¿no? Exactamente. Creo que era un tal Spencer, me parece. Thomas Spencer, me parece que es recordar el nombre. O sea, que el fútbol en Jerez es también de un protestante. Que, por cierto, creo que trabajaba en la bodega de William Humbert.
Es posible, posiblemente que fuera un trabajador, ahora mismo no lo recuerdo, pero casi seguridad, porque el hombre, la bodega de William Stanhammer, el propio nombre lo dice, era una de las bodegas más importantes, y la familia el famoso Guido William, ¿no?, que vivía en la calle Ancha, donde está ahora mismo enfrente de lo que es el Cine Arriba, ese edificio de la calle Ancha, ahí estuvo viviendo mucho tiempo, hay fotografías de él con su mujer en el salón donde había chimenea, ya no existen, ¿no?, en ese edificio, con un edificio muy bonito, ¿no?, de la calle Ancha, que ahí estuvo la Delegación de Cultura durante mucho tiempo. Pues este Guido William y una de sus hijas casó con Beltrán Domé González, padre del que ha sido hasta hace muy poco presidente del Consejo Regulador. Es decir, ella también en ese juego también difícil de combinar los matrimonios, pues había conversos, sobre todo hombres que al casarse con mujeres españolas o jerezanas se convertían al catolicismo. Por ejemplo, Ferguson, un tal Ferguson, vino creo que de la parte de Escocia, conoció a una jerezana, se casó y bueno, pues tuvo que hacerse católico. Y en este cambio, en el contrario, Cristina Dingwall Williams, hija de Guido Williams, se hizo católica porque el marido, Beltrán Domé González, evidentemente, y la familia Domé, bueno, eran para que hubiera una protestante en la familia, pues ella se convirtió y bueno, pues creo que se llevó con equilibrio, no crearon ninguna especial problema, ¿no? Y se convivió perfectamente, hubo un periodo de convivencia ya a partir de cierto momento en el que ya las relaciones había una mayor aceptación, un mayor liberalismo, una mayor apertura, y que lo que vivimos actualmente, ahora mismo podemos tener un programa dedicado a evangélico en Onda Jerez Televisión. Gloria a Dios. Que eso es importante. Si Joseph Bilicien viviera y lo viera, yo creo que daría botes de alegría, ¿no? De esta forma un homenajeamos a ese, que gracias a él podemos ustedes y nosotros hablar y convivir perfectamente y trabajar en armonía y colaborar, que eso es importante. Sí. Lo que es claro también en todo esto, ¿no?, que hay un notorio arraigo histórico del pueblo evangélico, ¿no? Esto es muy importante, ¿no? Soler, yo te quiero dar gracias, de verdad, una vez más, ¿no? Yo comencé dándote las gracias, pero te quiero dar las gracias porque es muy importante lo que estamos hablando, que la Iglesia evangélica, que el pueblo de Jerez sepa el legado que tenemos en nuestra ciudad, de la historia del pueblo evangélico o protestante, ¿no?, como queramos decirle, ¿no? Tenemos que acabar, José Luis, no sé si tiene algunas últimas palabras que nos quieras comentar, algo que tenga. Yo creo que está casi, hemos tocado todos los puntos prácticamente de esta historia, lo hemos condensado en este tiempo. hemos condensado. Hemos condensado muchas cosas que necesitaríamos tiempo para entrar en detalle en estos puntos que hemos tocado diferentes, pero yo creo que es una historia muy bonita, yo creo que se ha puesto a la luz, que creo que mucha gente no desconocía, que poco a poco se va conociendo, se va difundiendo, se va apreciando el trabajo que se ha hecho por parte de la comunidad protestante y evangélica aquí en Jerez, y que los resultados y los herederos de esa tradición del siglo XIX, sobre todo como digo, del pastor Joseph Bielici, soy ustedes, y ese trabajo es una constancia en ese tiempo que ha perdurado, se ha mantenido, y el esfuerzo ha valido la pena, ¿no? Es un placer hablar con ustedes, comentarlo y poderlo comunicar para los telespectadores. Bueno, además, gracias por todo, de verdad. Gracias a ti, Antonio. Pues, querido amigo, de verdad, yo creo que hemos tenido un programa sobre la historia del pueblo evangélico o el pueblo protestante aquí en nuestra ciudad de Jerez de la Frontera, gracias al historiador José Luis Jiménez, amigo de los protestantes, como ese premio también que le dimos en su día. Espero que este programa haya sido de bendición, de edificación y de conocimiento para tu vida. Gracias por estar ahí, nos vemos la semana que viene, que seguramente haremos un programa también de mucha bendición. Que Dios os bendiga y un abrazo para todos.